En los últimos tiempos ha habido algo que para mí es una verdadera revolución dentro del mundo de juegos de mesa. Y no lo estoy diciendo como una exageración, como hype, porque este chaval es youtuber, no. De verdad os lo digo, para mí es una auténtica revolución dentro del mundo de los juegos de mesa. Es algo que ha conseguido que la forma de crear juegos de mesa, el implementar las mecánicas, el cómo están estructurados esos juegos y el abanico de posibilidades que nos abre es brutal. Eso son los librojuegos, o juegos de mesa que implementan libros dentro de sus mecanismos. Os cuento ahora por qué me parece una revolución y, bueno, sí, por qué me lo parece. Y os cuento un poco sobre algunos juegos que me encantan dentro de este sistema, 7 de ellos. Pero bueno, antes voy a daros la bienvenida, ¿no? Aquí, a la mesa de Adam. Pues muy buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo. Antes de empezar con el listado de esos 7 juegos, quiero contaros un poquitín más a grosso modo el por qué. Me parece que los librojuegos o los juegos implementados dentro de juegos de mesa son una revolución, ya que los hemos visto en varios formatos. Os voy a hablar de 7 juegos y cada uno de ellos trae esta idea de meter algún libro dentro de una forma muy diferente. La gran mayoría de ellos, lo conoceréis, ahora luego hablaremos de algunos, es que nos implementan la forma de jugar dentro del libro. Esto, una de las implicaciones más importantes para mí que trae dentro del juego es en los costes. A día de hoy, hacer un juego que te traiga tableros, que te traiga un montón de losetas para hacer diferentes mapas, para hacer diferentes cosas, es mucho más caro que hacer un libro donde dentro tengamos los tableros de juego, nos podamos mover, las interacciones, todo. Eso hace que los costes de los juegos bajen un montón frente a otros juegos que funcionen con losetas, con tableros y demás. Y creo también, sinceramente, que a día de hoy esta implementación de los tableros de esta forma, en tableros de libros, cada vez está mejor hecha para que sea más ergonómico y además una de las grandísimas ventajas también que tiene es que la preparación de los juegos suele ser muchísimo más rápida, porque yo puedo decir, bueno, vamos a irnos a un escenario, abro la página y ya tengo aquí dibujado todo el mapa y lo tengo todo. Si tuviera que hacer esto en un juego de losetas o con tablero, tendría o que cambiar de tablero o que coger las losetas, desmontar el tablero de ahora, montar las losetas, colocarlo y tenerlo todo preparado. Así que, sinceramente, creo que los libros, ya sea por tema de costes, por ergonomía, por todo, han implementado dentro de, principalmente esto, el tema de los mapas y demás, una auténtica revolución. Y que en el futuro veremos más y más juegos con este sistema. Os voy a hablar, ahora luego hablaremos de otras cosas buenas que han tenido los librojuegos dentro de, o los libros dentro de los juegos de mesa, pero lo primero que vamos a hablar va a ser de algunos juegos que implementan esto. El primero de todos va a ser Tras la Caída. De Tras la Caída os he hablado bastante, es un juego post-apocalíptico en el que los jugadores vamos a llevar a unas ratas que intentan llevar su civilización al mejor puerto posible. Durante el juego tendremos, como os digo, un libro que nos va a ir llevando por las diferentes localizaciones y también tendremos una serie de eventos que van a ir sucediendo en cada localización. Tendremos que ir lidiando con los eventos para intentar cumplir el máximo de misiones para completar y hacer más próspera nuestra aldea de ratas. Un juego que funciona luego con un sistema de cartas para hacer las acciones y demás, que es muy interesante y muy sencillo, pero el libro aquí está súper bien porque te permite ir moviéndote de lugar en lugar solamente con mover una página o dos. Está excelente y el juego me encanta. Como también me encanta Gloomhaven Fauces del León, que es un juego que también implementa el sistema del tablero dentro del libro. Y en este caso tenemos a su hermano mayor, que era Gloomhaven, el primero de todos, que para mí ha sido desbancado completamente por este Gloomhaven Fauces del León. Es más, si en algún momento saliera Gloomhaven con el formato de libro, seguramente, y para mí, lo creo 100%, desbancaría completamente a su padre. Al menos en mi caso, ya que el tema de tener que estar colocando las losetas, preparando los mapas uno a uno y demás, se me hace bastante tedioso, cosa que con solo mover una página del libro podemos conseguir ir a diferentes localizaciones y encima también tener las interacciones y todo muy bien colocadito. Además, podemos tener impreso en las propias losetas y las propias páginas las recompensas y las cosas que van sucediendo. Así que genial en ese sentido. Y el último, que os lo voy a pasar también un poco más así por encima, que también es de Playhat Games, era el Fábulas de Peluche. Que Fábulas de Peluche también implementaba esta idea de tener el tablero dentro de una página del juego y luego en la otra página las interacciones y demás que podías hacer dentro del juego. Fábulas de Peluche es un juego parecido a Tras la Caída, pero en este caso usaremos unos dados para hacer las diferentes acciones. Es un juego quizás un poco más familiar, casi infantil, aunque
Personalmente no creo que sea infantil del todo, ya que hay algunas pesadillas y algunas cosillas por ahí que pueden dar un poquito de miedo, pero realmente es un juego muy guay. Y estos dos juegos para mí han implementado el libro para sustituir a los tableros, pero es súper guay. Y también quiero hablaros de otra opción, que es cuando el libro sustituye a todo el juego, absolutamente a todo, que quizás también ha sido demasiado. En este caso os voy a hablar de En las cenizas. En las cenizas es un juego, un libro-juego completamente que he podido jugar en los últimos tiempos, que me ha encantado. Su autor, que ha sido muy amable conmigo, que me mandó una copia justo después de que yo me lo comprara, yo ya me lo había comprado, pero el autor me mandó una copia también, y pude jugar con la versión de tapa dura, que es una versión un poquitín más pro del juego, por así llamarla, y me lo pasé increíblemente bien. Dentro de las cenizas tenemos un juego en el que vamos a ir leyendo la historia en el propio libro y de repente habrá algunas páginas que son enfrentamientos. En dichas páginas tendremos que usar un bolígrafo para irnos moviendo por el tablero e ir completando las misiones que nos pide. Además tendremos un sistema de matrices para ir usando las diferentes acciones dentro del juego y tendremos varios sistemas en los que iremos ganando ítems, iremos lidiando con los monstruos, les iremos haciendo puntos de daño de formas específicas, completaremos misiones, nos encontraremos secretos, un poco de todo dentro de Las cenizas, que es un puro libro, únicamente un libro en el que tenemos todo el juego desarrollado, y esto hace que no tengamos que tener una caja con el libro, con las miniaturas, con los diferentes escenarios, con las cartas para las matrices, no. Todo dentro de un libro que lo hace la mar de cómodo, súper portable y súper bien. Así que esta es otra implementación de los libros dentro del mundo de los juegos de mesa que me ha parecido alucinante. Luego tenemos otra implementación dentro del libro, dentro de los juegos que me ha encantado, que es la de Robin Hood. He hablado de él hace relativamente poco y la verdad es que el libro en el juego lo es casi todo. Por otro lado tenemos que hay un tablero por el que nos vamos a ir moviendo, ¿vale? Que tiene también unas losetitas como si fuera un calendario de Adviento para ir haciendo ciertas acciones y demás, pero el libro es el que nos va a ir dando todas las resoluciones y todo lo que puede pasar dentro del juego, además de irnos llevando también el orden de los turnos y cómo va pasando todo y explicarnos cómo va el juego e irnos enseñando mecánica tras mecánica dentro del libro. En ese juego, en Robin Hood, quizás es la forma más clásica que entendemos de tener un libro dentro de un juego, ya que normalmente nos va a dar pues eso, los resultados de los diferentes encuentros. Haces esto, pues ves al libro y mira a ver qué es lo que pasa. Pues esta es quizás la forma más típica que teníamos hasta el momento de usar un libro, pero creo que Robin Hood lo ha llevado un pasito más allá, ya que el propio libro también te enseña a jugar, te da nuevas reglas, te da nuevas cosas, te deja unos puntos donde puedes ir a revisar. Muchas cosas te da el libro de Robin Hood de una forma súper ergonómica que funciona la mar de bien, y por eso quería meterlo también en este listado. Y luego me quedan un par más que me gustaría comentar. El primero es Wonderbook, un juego que salió el año pasado que me pareció súper interesante la premisa, ya que en este caso también tendremos un libro que es el escenario del juego, pero es un escenario 3D. Tenemos un libro que se abre y nos aparece todo el escenario, ¿vale? Con la historia esta de ser 3D, que las cosas se levantan y demás, y tendremos un escenario en 3D encima de la mesa que está escondido dentro de un libro. Es un juego familiar, casi podríamos decir infantil, de aventuras, bastante sencillo de jugar, pero con un montón de secretitos escondidos por dentro de esas páginas y por dentro de las diferentes solapas que nos podemos encontrar dentro del libro. Así que también muy bien este Wonderbook por esa implementación del libro dentro del propio juego. Y el último que me gustaría comentar, que el juego no me ha terminado tampoco, es decir, me ha gustado, me ha parecido guay, no me ha parecido una genialidad mecánicamente, pero sí que me ha parecido una genialidad en cuanto a concepto de juego. No creo que sea el mejor juego del mundo, pero la originalidad se la lleva de calle y es otra implementación de un libro dentro de un juego de mesa. Dicho juego es el Almanac. Almanac es un juego típico de colocación de trabajadores. Cada jugador va a tener unos trabajadores que ir colocando durante la partida, pero la gracia es que se juega dentro de un libro y cada una de las páginas del libro va a traernos una forma potencialmente diferente de usar los trabajadores y de cómo irlos usando. Entonces tendremos un tablero en el que ir colocando los trabajadores y luego tendremos otra página donde nos va a ir diciendo la resolución, las normas específicas para cada página, las ventas y compras que podemos hacer, los carros que podremos usar, cuáles son los siguientes destinos a los que podremos ir para usar esa colocación de trabajadores durante la partida. Me parece como concepto súper interesante la idea de ir usando hoja tras hoja para ir jugando a diferentes partidas de diferentes juegos de colocación de trabajadores con sistemas parecidos pero con normas diferentes. Muy guay, aunque el juego tampoco me haya terminado de convencer muchísimo. Os sigo diciendo, me gusta, me lo juego, pero no es un top.
No obstante, este señor, Scott Adams, el autor, me encanta lo que hace y me consta que el siguiente que está preparando de este estilo, de este rollo como el Almanac, es de construcción de mazos, así que tengo muchas ganas y que sea de probarlo para ver qué tal. Pero me parece otra forma muy inteligente y muy interesante de implementar libros dentro de los juegos de mesa. Y con esto tenemos los 7 juegos de los que me apetecía hablaros hoy, pero más que apetecerme hablar hoy de juegos de mesa, ya que normalmente siempre pues me gusta hilarlo con juegos de mesa para poderos poner un poco en contexto y que entendáis a qué me refiero con cada uno de estos conceptos, lo que quiero hacer real hincapié es en el concepto y en la idea de usar libros dentro de los juegos de mesa. Si están bien usados y se usan para facilitar cosas, ya sea la ergonomía de colocar un tablero o incluso facilitar que la gente pueda comprar ese juego. Me imagino algunos juegos de mesa que tienen un montón de losetas y cosas. Imaginaros el Mansiones de la Locura. El Mansiones de la Locura, en lugar de todas las losetas, lo quitas todo y pones un libro con todas las aventuras. Te da para hacer más aventuras, para poner más cosas, para colocar incluso eventos dentro y poder poner secretos y cosas. Es que me imagino muchos juegos que históricamente se han hecho con losetas y con terrenos y demás, y creo que con libros a día de hoy podrían ser mucho más interesantes y sobre todo mucho más baratos, porque estos juegos no suelen ser los más baratos del mercado. Mansiones de la Locura ronda los 100 euros y a lo mejor con un libro juego como el Gloomhaven podría estar a 70 o 60 y tener incluso más escenarios. Así que, por favor, creadores de juegos de mesa, por favor, editoriales, apostad por esto, porque para mí, sinceramente, es una auténtica revolución y me encanta el uso de los libros dentro de los juegos de mesa. Y con esto me despido, muchísimas gracias a todos por haber estado dentro de este vídeo, nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.